Gracias, Dios. Gracias, precioso Jesús. Gracias. Gracias, Maestro divino, hermoso, bello, precioso. Aleluya. Señor, te damos toda gloria, toda honra. Señor, toda la alabanza es tuya, todo el poder, Señor, te pertenece a ti, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, es día de liberación. Hoy es día de rompimiento. Hoy es día de sanidad. Hoy es día, Señor, en el que tú te glorificas de una manera poderosa, Señor, en nuestras vidas, oh Dios de gloria. Señor, hoy es día en el que se rompe toda obra de las tinieblas. Todo brujo, toda bruja, Señor, son destruidos por el poder de tu palabra, Señor amado. Gracias porque tú, Señor, nos das las armas para la guerra espiritual. Nos das la victoria, Señor. Ya tú ganaste la batalla, Señor. Y sé que esta lucha, Dios mío, aleluya, ya está ganada, Padre celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Padre, gracias porque nos entrenas, nos preparas, nos instruyes, Señor, para, aleluya, vencer en esta batalla, en esta lucha, Señor, que libramos día a día contra las tinieblas, contra los demonios, contra toda fuerza diabólica, contra los brujos, contra los satanistas, Señor. Tú nos das victoria, tú nos das bendición, tú nos das, aleluya, Señor amado, fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Dios me les continúe bendiciendo de una manera gloriosa, poderosa. Recuerden que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo quiero que tú selles esa palabra en esta hora. Quiero que declares la palabra hoy de guerra espiritual. Más que vencedores, soy más que vencedor, más que vencedora en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Tú no eres un derrotado, no eres una derrotada, no eres un fracaso. Tú eres, aleluya, un vencedor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hoy quiero compartirles una palabra. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los que están sellando la palabra, los que están allí en el super chat declarando, alabado sea el nombre del Señor, la palabra profética, la palabra de liberación. Hoy quiero hablar sobre, aleluya, cómo hacer guerra espiritual. Cómo hacer guerra espiritual contra los brujos, contra los demonios, contra los santeros, contra los brujos, contra los satanistas, contra los espíritus. Óigame bien, la guerra espiritual es real. Lo voy a repetir otra vez. La guerra espiritual es real. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que creen que estos tiempos ya no existe la guerra espiritual, y esa es una estrategia del diablo, hacerte creer de que ya no hay por qué estar luchando, ya no hay una batalla espiritual, ya no hay una guerra espiritual. Mira, el diablo ha engañado a mucho pueblo de Dios. El diablo ha engañado a mucha iglesia, a muchos pastores, a muchos cristianos, a muchos teólogos, a muchos escatólogos, a muchos estudiosos de la Biblia. El diablo los ha engañado, haciéndoles creer, y ellos están enseñando este disparate de que ya no se debe hacer guerra espiritual. La Biblia, aleluya, nos muestra que hay una lucha
en el mundo espiritual. Hay una guerra en el mundo invisible. Y si tú no sabes pelearla, si tú no sabes lucharla, el diablo te va a matar. El diablo te va a destruir. Los brujos te van a enloquecer. Mira, es evidente, y esto no lo podemos tapar con un dedo, pero hoy tenemos a muchos cristianos en iglesias que el diablo los tiene atados, que los brujos los están matando con enfermedades, que brujos los están enfermando, los están enloqueciendo. Hoy tenemos a muchos cristianos atados. Pero yo quiero que tú digas hoy: me levanto en guerra espiritual. Diga: yo me levanto en guerra espiritual, en contra de todo ataque, en contra de toda obra del diablo, en contra de toda artimaña de las tinieblas. Me levanto hoy en guerra espiritual. Alguien, por favor, confiese esa palabra. Diga: no me voy a quedar para que el diablo me destruya, para que los brujos me maten. Yo me levanto en guerra espiritual en contra del brujo, de la bruja, del santero, del palero, del umbanda, del macumbero, del vudú. Me levanto en guerra en contra de todo espíritu, de todo demonio. Me levanto en guerra en contra de todo altar, de todo conjuro, de todo maleficio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios. Como lo dije al principio, hay mucho pueblo de Dios engañado y muchos pastores engañando al pueblo, haciéndoles creer de que ya no hay guerra espiritual, que ya no hay batalla espiritual, que ya no hay por qué luchar, que los demonios no son reales, que Satanás no es real, que los brujos no son reales, que la brujería no es real. Mira, y hoy evidenciamos. Mira, yo he estado en muchos países y en una infinidad de iglesias predicando, y me asombro cuando yo veo a cristianos atados por el diablo, atados por brujerías, mujeres trabajadas con brujería, hombres trabajados con brujería, matrimonios destruidos con brujería, personas, pastores que los han matado con brujería. Ay, santo Dios. Y muchos dicen que la guerra espiritual ya no se practica en estos tiempos. El Señor reprenda al diablo, mi hermano. Estos tiempos son peligrosos. Estos tiempos son peligrosos. Santo es el nombre del Señor. Y estoy escribiendo un libro que titulé, guiado por el Espíritu Santo: la guerra espiritual no ha terminado, esto apenas comienza. Estoy escribiendo este libro. Yo creo que más o menos antes de terminar este año, ese libro estará listo. La guerra espiritual no ha terminado, esto apenas comienza. Yo quiero que usted, por favor, selle la palabra. Y los que estén en batalla espiritual, por favor, ahí en el superchat escríbeme y dime: apóstol, estoy peleando una batalla, necesito respaldo en oración. Bendito sea el Señor. Hay gente que no sabe cómo pelear espiritualmente. Mire, si la guerra espiritual ya no existiera, ¿para qué tenemos un espíritu? ¿Para qué entonces estamos aquí en la tierra? No hay sentido de estar entonces aquí en la tierra si ya no hay luchas, si ya no hay batallas. Mire, todavía el diablo ataca a la gente con pecados. Hay gente atrapada en prácticas
de brujerías, en prácticas satánicas, en prácticas de ocultismo. Y tú me vienes a decir a mí que la guerra espiritual ya no está vigente, en que la guerra espiritual está mandada a recoger, que la liberación está mandada a recoger. Mira, hace unos días, hace unas semanas, yo vengo de una gira de salvación y liberación. Y no te imaginas la cantidad de gente endemoniada que el Señor liberó. Eso no eran problemas psicológicos. Eso no era estrés. Eso no era cargas emocionales. Eso no era que necesitaban un psicólogo para que les diera una charlita. Eso era demonios. Y si todavía los demonios están operando, es porque todavía hay guerra espiritual. Shama, que tamai shema babasoja. Hay guerra espiritual. Y yo quiero preguntarte ahora, ¿estás batallando y no sabes cómo pelear? Hoy te quiero enseñar pasos básicos de cómo hacer guerra espiritual en contra de las tinieblas, de los demonios, de los brujos, de los satanistas. Quiero que ahí en el superchat me escribas y me digas: apóstol, por favor, aleluya, ore por mí para poder, aleluya, vencer en esta batalla espiritual. Ayúdeme en oración para obtener, aleluya, la victoria en esta lucha. Respáldeme. Mira, no está mal. Lo mejor de la guerra espiritual, o la clave de la guerra espiritual, es trabajar o guerrear unidos, en unidad. Oiga bien la palabra que acabo de decir. La unidad. Santo es el nombre del Señor. La unidad es importante, porque cuando dos soldados salen a la guerra unidos, se cubre uno con el otro, se protege el uno al otro. La guerra espiritual debe hacerse en unidad. Por eso escríbeme y dime: apóstol, lléveme en oración, ore por mí para que Dios me fortalezca. Interceda por mí para tener las fuerzas y seguir batallando. ¿Cuántos de ustedes que están en luchas? ¿Cuántos de ustedes los está atacando un brujo, una bruja, y no saben cómo defenderse? Mira, esto es terrible. Esto es terrible. Gente que lo está atacando un brujo, un santero, un satanista, y no saben cómo defenderse. Ay, santo. Tú tienes que aprender a cómo defenderte, mi hermano, mi hermana. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 6 verso 10. ¿Qué dice, apóstol? Dice, aleluya, oh bendito, qué texto más poderoso. Aleluya. Dice este texto, gloria al Señor. Dice: amados, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quieres que la guerra espiritual que estás librando la puedas resistir? Entonces necesitas Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo escribe esto. Y si usted lee el verso 11, el verso 12, hasta el verso 17, usted va a encontrar una instrucción para la guerra espiritual. Vas a encontrar un entrenamiento. Ahora, yo le digo a esos pastores, yo le digo a esos cristianos: si la guerra espiritual para ustedes se acabó, ¿por qué el apóstol Pablo dice
en Efesios 6:12, santo es el Señor, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, y aquí enfatiza y nos muestra la batalla que libramos contra el mundo espiritual. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo dice el apóstol. O sea, Efesios 6:12 nos dice que hay guerra espiritual y nos enfatiza, no es contra sangre y carne, no es contra sangre y carne, es contra demonios, contra brujos, contra satanistas. Yo no sé, y yo creo que es una obra diabólica, que el diablo le hace creer a estos predicadores, a estos supuestos cristianos, que él no está en operatividad, que él no está atacando, que él no está destruyendo. Santo es Dios. El mismo Jesús lo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Evangelio de Juan capítulo 10 verso 10. Por eso debemos cuidarnos. Cristo peleó contra Satanás y lo venció. Y Él nos dice en Romanos, Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto no quiere decir que ya no hay lucha. Esto quiere decir que tenemos el arma más poderosa para nosotros seguir peleando. Mientras que estemos en esta tierra, va a haber una batalla. Mientras que estemos en esta tierra, va a haber una lucha. Mientras que estemos en esta tierra, va a haber un ataque diabólico del mundo de las tinieblas. El mismo Jesús dijo: ya no hablaré más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Por eso hay una lucha, hay una batalla en ti. Tú necesitas levantarte en victoria, pero por favor, necesitas entender una cosa, y es que tienes que reconocer que hay un enemigo. Tienes que reconocer que hay un ataque. Tienes que reconocer que hay una lucha, hay una batalla, y que tú no te puedes quedar dormido. No puedes dormirte. Alguien diga conmigo: hoy despierto. Hoy despierto de ese sueño espiritual. Hay gente que está dormida. Hay gente que está hechizada. Hay gente que el diablo les nubló la mente espiritual para que no entendieran cómo se mueve el mundo espiritual. Mira, hace unos días, en una campaña en la que estuve aquí en Colombia, en el nordeste antioqueño, santo es el Señor, después de predicar y regresar al hotel donde estaba hospedado, sentí una batalla de brujos lanzándome, tirándome en la noche. Y yo me levanté inmediatamente. Me levanté, sentí la pesadez, sentí el golpe, sentí el ataque. Y me levanté de una vez y empecé, aleluya, a tomar la autoridad, a atar, a reprender, a destruir toda obra del diablo y de los demonios. Mira, y eso fueron como 10 minutos, 10, 15 minutos. Y se sintió después la paz del Espíritu Santo en la habitación donde yo estaba. La paz, la tranquilidad, la victoria de Cristo. Bendito sea el Señor. Y dormí tranquilo, dormí en paz, me levanté en paz. Al otro día fui a dar una conferencia, eso fue sábado en la mañana, a dar una conferencia sobre guerra espiritual. Pero bendito sea el Señor, yo porque sé cómo defenderme en la batalla, en la lucha espiritual. Pero ¿y tú?
que no has sido entrenado, que tienes un pastor que le tiene miedo a los demonios, que tienes un pastor que le tiene miedo a los brujos, que tienes un pastor que ni siquiera enseña guerra espiritual. Hay mucha gente en congregaciones que tienen pastores que no enseñan liberación, que no enseñan guerra espiritual. No enseñan eso. Por eso muchos de ustedes están pasando el afeo. Muchos de ustedes, el diablo está haciendo estragos en sus vidas. Una mujer me llama y me dice: yo llevo 25 años en el cristianismo, en la iglesia donde me congrego, pero hace más de 15 años me vienen trabajando con una brujería. No he podido ser libre. En la iglesia han orado por mí y nada. Le he dicho al pastor, y el pastor lo que me dice es: mi hermana, ore y nada. Apóstol, yo le escribo a usted para que ore por mí, por liberación. Mira, y empecé a orar por ella. Le mandé un audio y después oré personalmente por ella. Y la mujer llevaba 15 años en esa iglesia siendo víctima de una brujería y no había podido ser libre. El pastor que tenía le tenía miedo a los brujos, así que él no se metía. Por último, el pastor de esa hermana le dijo: no, yo no me meto en eso, a mí no me gusta ese tema. Yo le dije: pobre de ti, mi hermana, sal de ahí y busca una iglesia donde haya guerra espiritual. Busca una iglesia donde haya liberación. Busca una iglesia donde oren por ti para que seas libre completamente cada día. La mujer fue libre y ella cambió de congregación, y donde está ahora permanece en victoria. La están entrenando, le están enseñando a cómo defenderse de los ataques. ¿Por qué? Porque una persona, después que es liberada de demonios, de brujerías, ataques diabólicos, satánicos, tiene ahora que cuidar su liberación y tiene que aprender a cómo mantenerse en victoria. Esto no es de que oraron por mí, fui libre, la brujería fue destruida, los demonios salieron y ya. No. Ahora tienes que cuidar la liberación. Tú tienes que seguir continuamente en guerra espiritual, siempre, sin descuidarte, sin dormirte, sin relajarte, siempre ahí pendiente, ahí constante, orando, adorando, luchando, entrenándote, alimentándote de Dios. No cualquier oración, oración íntima, ayunando, metiéndote en la presencia del Señor, aleluya, con todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque como dice Mateo capítulo 12, verso 43, verso 44 y verso 45, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y dice el verso 44: y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Verso 45 dice que entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el inicial. Lo que esto quiere decir es que después de una liberación, tú no puedes descuidarte. Lo voy a repetir otra vez. Ay, Shama, siento a Dios aquí. Después de una liberación no te puedes descuidar, hermanos queridos. Tienes que mantenerte en guerra. Tienes que mantenerte en victoria. Alabado sea Dios.
¿Cuántos de ustedes que están en lucha? Quiero orar por ti. ¿Cuántos de ustedes que están peleando, están guerreando, están batallando? Santo es Dios. Vamos, comparte este programa, comparte esta enseñanza, comparte esta impartición, envíale a alguien, dale compartir. Vamos a llegar a mucha gente, a miles de personas, porque hay gente que está luchando, pero está luchando en vano. Están guerreando, pero están fracasando. Están siendo atacados por el diablo y no saben cómo vencer. Hay gente que los brujos los tienen enfermos. Mire, le voy a decir con toda franqueza, hay pastores que no murieron de forma natural, los mataron con brujería. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Voy a decirlo otra vez. Hay pastores y hay cristianos que no murieron de forma natural, los mataron con brujería. ¿Sabía usted que los brujos pueden enfermar a personas que no se saben defender espiritualmente, personas que no saben cómo contrarrestar un ataque de las tinieblas, personas que todavía no tienen la madurez en la guerra espiritual para enfrentar a un demonio? Santo es Dios. Mire, a mí me han tirado de todas las maneras, las formas, habidas y por haber. Yo sé defenderme, porque yo salí de ese mundo de tinieblas. Yo salí de ese mundo satánico. Sé cómo operan los satanistas. Sé cómo operan los brujos. Sé cómo operan los santeros. Sé cómo operan los satanistas. Sé cómo operan en los altares de brujería. Ahora, mucha gente no lo sabe. Hay gente que a mí me dice, pero ¿por qué tú hablas tanto de guerra espiritual, de liberación, de reprender demonios? Porque a mí Dios me sacó de ese mundo. Y hay que ser realistas, por favor. Hay que ser realistas. Mucha iglesia, mucho pueblo de Dios desconoce el cómo hacer guerra espiritual correctamente. Mucho cristiano no sabe cómo vencer en la guerra espiritual. Por eso déjame orar por ti. Déjame tu petición ahí en el super chat, please. Quiero orar porque sé que tú estás en una batalla espiritual. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Señor, hay mucha gente que está peleando, Señor, y no ven resultados. Hay mucha gente que se ha levantado en guerra espiritual, Señor, y el enemigo los ha afectado, los ha enfermado, les ha, oh Dios, atado y a muchos destruidos. Señor, yo te quiero pedir, Padre glorioso, Padre celestial, Señor, que tú, oh Dios, despiertes, Dios mío, ese espíritu guerrero de cada hombre y de cada mujer que están aquí conectados, Padre. Señor, que dejen de sentir miedo, que dejen de sentir inseguridad, que dejen de sentir, Señor, duda, y se fortalezcan en ti, como dice tu palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo declaro, mi amado hermano y hermana, declaro, aleluya, que Dios te da la victoria. Declaro que tú te levantas. Declaro, aleluya, que la espada del Espíritu Santo está en tu mano y que te levantas como un guerrero, como una guerrera del Señor. Reprendo a todo demonio, todo brujo, toda bruja,
Todo satanista lo ato en el nombre de Jesús. Ahora queda inoperante, paralizado, destruido. Declaro que esos brujos que se han levantado contra ti en guerra se secan. Esos brujos, esa bruja se secan. Caen ahora por tierra su brujería y ellos caen en cama. En el nombre de Jesús, los brujos ahora están siendo destruidos. Levántate en guerra, mi hermano, mi hermana. El Señor está obrando. Los ejércitos angelicales están batallando. La espada del Señor está cayendo sobre todo brujo y satanista. El Señor está rompiendo ataduras. El Señor está destruyendo ligaduras. El Señor está ahora mismo destruyendo toda brujería, toda santería, todo vudú, toda macumba. Ahora esa bruja de tu barrio que te ataca todas las noches cae por tierra, cae seca, se muere en el nombre de Jesús. Esa bruja ahora yo declaro que se seque. Se seca esa bruja, se seca esa bruja, se seca ese brujo. Caen su brujería, se desbaratan sus altares en el nombre de Jesús de Nazaret. Declara la victoria. Vamos, todo el mundo selle la palabra y diga: me levanto como un guerrero. Diga: me levanto como una guerrera. Dígalo: ya no temo, ya no le tengo miedo a esa bruja. Ahora escúchame bien, porque una de las cosas que tienes que abandonarlas para poder tener éxito en la guerra espiritual es el miedo. Es el miedo. Santo es el Señor. Hay mucha gente que cuando escucha la palabra Satanás, demonios, espíritus inmundos, brujos, santeros, se llenan de miedo. Dios mío. Y ese miedo es el que alimenta esa brujería. No hay cosa peor, no hay cosa que alimente la brujería que te hacen los demonios que te atacan que el miedo. ¿Sabe qué dijo el salmista David en el Salmo 23 verso 4? El salmista dijo: aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabe por qué? David tenía claro: porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ay, Sama, que tamaiche. Siento a Dios aquí. Diga conmigo, todo miedo, toda inseguridad, toda incredulidad, en el nombre de Jesús la reprendo. Se va de mí, no hace parte de mi vida, porque en Cristo yo estoy seguro, estoy segura, y que en Cristo yo soy más que vencedor, más que vencedora, porque el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Tienes que reconocer, aleluya, que hay una batalla, que hay una lucha, que hay una guerra, que hay una confrontación espiritual. Tienes que reconocerlo. Santo es el nombre del Señor. Número 2. Ahora, si tú quieres esta enseñanza de hoy, si quieres este módulo, solicítalo en el superchat, titulado ¿Cómo hacer guerra espiritual contra las tinieblas? ¿Cómo hacer guerra espiritual contra las tinieblas? En el nombre de Jesús. Si quieren el módulo en el superchat lo puedes solicitar.
Óyeme bien, lo segundo que necesitas para hacer guerra espiritual es someterte a Dios. Ay, Sama, voy a decir algo fuerte. ¿Usted quiere escucharlo? Lo segundo que tienes que hacer es someterte a Dios. Mira, el diablo no se somete a nadie que te Hay gente que quiere que el diablo se le sujete, pero ellos no están sujetos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasará? Y huirá de vosotros. Ay, Sama, que pase baquetamae. Siento la gloria, siento el power, siento la presencia de Dios. Porque cuando tú te sometes a Dios, la palabra someterse es obedecer. La palabra someterse es sujetarse. La palabra someterse es vivir. Cuando tú te sometes a Dios, tú obedeces a Dios. Tú, aleluya, te sujetas al Señor y tú vives para Dios. ¿Cómo se te ocurre que los brujos te van a dejar de atacar si tú no obedeces al Rey de Reyes y Señor de Señores? Estás en desventaja. Hay una Por eso di conmigo: yo me levanto en guerra espiritual. Me someto a Dios, me someto al Padre, me someto al Hijo, me someto al Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Me someto a la palabra de Dios, me someto a su presencia. Mira, cuando tú te sometes, dice la Biblia que van a suceder dos cosas. Una, vas a poder resistir al diablo. Ay, 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 ay. Lo voy a decir otra vez. ¿Quiere que lo diga otra vez? Cuando tú te sometes a Dios, vas a poder resistir al diablo. Y al resistir al diablo, y el enemigo ver que no te puede tocar, que no te puede afectar, que no te puede mover del lugar en que estás, va a huir de ti. Mira, estoy viendo brujos y brujas huyendo, porque tú te estás sometiendo a Dios. Alguien por favor escriba y diga: apóstol, yo me someto a Dios. Me someto a Dios. Dígalo. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por la gente que es obediente. La gente que es obediente. Quiero orar por la gente que se somete a Dios. ¿Sabes qué va a pasar? Va a ser más fácil la liberación. Va a ser más fácil que esa bruja se muera, se seque, se destruya. Va a ser más fácil, porque dice que al final de someterte a Dios, resistirás al diablo y el enemigo va a huir. Mire, no existe verdadera autoridad espiritual sin obediencia. No existe. La autoridad no se sostiene con palabras. La autoridad se sostiene con una vida rendida a Jesucristo. Cada vez, ahí está en Mateo 12, 43, 44 y 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Al no encontrar reposo, dice: volveré a mi casa. Lee el verso 44, dice: y cuando llega, la halla desocupada. Ay, santo. Ahí está el problema. ¿Por qué ese brujo te sigue atacando y te sigue haciendo daño? Ahora, aquí el problema no es que te ataque.
Que te ataque, el enemigo va a atacar todo el tiempo. El problema es que te hace daño. El problema es que logra su objetivo. Lo logra. ¿Por qué? Verso 44. Y cuando llega a la casa, la encuentra desocupada. Ahí está el problema. Ahí está el lío. Ahí está. En que la casa está desocupada. Yo quiero que usted diga: hoy lleno mi casa de la presencia de Dios. Hoy lleno mi alma, mi espíritu, aún mi cuerpo de la presencia de Dios. Hoy me someto a Dios. Diga: me someto a Dios para que mi casa, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, aleluya, estén llenos de la presencia de Dios. Y cuando el enemigo venga, no encuentre mi casa vacía. Santo es el Señor. Por eso diga conmigo, me someto a Dios para llenar mi casa. Llenar mi casa de la presencia de Dios. Llenar mi casa de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde está la gente que me dice: apóstol, me someto a Dios, lleno mi casa no puede estar vacía? Hoy declaro, vamos, yo quiero orar por ti. ¿Cuántos quieren que yo ore por ustedes para que tu vida sea llena en este momento de la presencia del Dios eterno? Padre, en el glorioso nombre de Jesús, Señor, yo declaro ahora mismo llenura del Espíritu Santo. La casa se llena, la casa se llena, la casa es llenada, la casa se llena de la presencia de Dios. La casa ahora es perfumada por el bello y precioso Espíritu Santo. Tu vida es llena, tu vida es llena, tu vida es llena. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Que la brujería, que los demonios no encuentren lugar en ti. Cuando lo que de ti salió intente regresar, encuentre tu vida llena de Dios, sometida a Dios, tu vida rebosando del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Alguien diga: se llena mi casa. Alguien diga: se llena mi casa. La brujería no podrá entrar, los demonios no podrán entrar, no podrán entrar los espíritus inmundos, no podrá entrar ningún trabajo de brujería o de santería, porque mi vida está llena de la presencia de Dios, de la unción del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué la brujería te sigue haciendo daño? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no te has sometido a Dios. Y estoy hablando de guerra espiritual. Cuando tú te sometas a Dios y una bruja, un brujo, un satanista intente atacarte, se va a meter en el problema más grande de su vida. Porque al tú estar sometido a Dios, lleno de la presencia del Señor, toda brujería a ese brujo, a ese santero, a ese satanista, se les devolverá a ellos, se les regresará. ¿Por qué? Porque lo que hayan lanzado contra ti no encontró lugar en tu vida. No encontró lugar en tu vida. Y cuando un demonio no encuentra lugar, no encuentra acceso para entrar en la vida de una persona, cuando una brujería no haya lugar, no encuentra acceso en la vida de una persona, cuando una santería
no encuentra lugar ni acceso en la vida de una persona, se le devuelve al que la envió. Ay, 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 ay. Así que si tú te sometes a Dios ahora, te llenas de la presencia del Espíritu Santo, todo lo que salga de ti, o todo lo que te echen, todo lo que te tiren, se le devolverá a ese brujo, a esa bruja, a ese santero. Y tú no te imaginas lo que un demonio que ha sido devuelto le puede hacer a un brujo que lo envió a hacer algo. Los demonios regresan enfurecidos, porque una de las cosas que los demonios tienen es que no les gusta fallar. No les gusta fallar. Y ay de aquel que envió una brujería a alguien y esa brujería no surtió efecto, no encontró lugar en esa vida, en esa persona, no encontró acceso en esa persona. Esa brujería en la que operan demonios, esos espíritus, todo eso se le devuelve al brujo, a la bruja, al santero, al satanista. Y ay, ay, ay. ¿Sabe cuántos brujos se han muerto después de quererme atacar a mí? Que me han atacado y les he devuelto sus demonios. Le he ordenado esa brujería: te regresas, porque yo estoy lleno del Espíritu Santo, porque mi vida está sometida a Dios. Y los demonios, al no tener de otra, se tienen que devolver de dónde vinieron, de dónde los enviaron y hacia quien los envió. Ay, Sama, diga conmigo: toda brujería que a mí me lanzaron se le devuelve a su remitente. Diga: todo demonio que a mí me lanzaron se le devuelve a su remitente, porque en mí no tienen parte, en mí ellos no tienen acceso, porque mi vida está sometida a Dios y llena del Espíritu Santo, de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, de la unción del Espíritu Santo. Mi vida está llena. Diga: en mí Satanás no tiene parte, en mí la brujería no tiene parte, en mí los demonios no tienen parte, en mí la santería no tiene parte, en mí el vudú no tiene parte, en mí la macumba no tiene parte, en mí los conjuros y maleficios no tienen parte, en mí los altares, los entierros no tienen parte. Mi vida le pertenece a Jesucristo. Yo fui comprado por precio de sangre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Número 3, para ir terminando: cierra las puertas que le dan lugar al enemigo. Ciérralas. Mira, si hay algo que estés practicando, algo que glorifique a las tinieblas, que tenga conexión con el mundo satánico, renuncia a eso, please. Por favor, renuncia a eso. Si practicas el horóscopo, la lectura de las manos, lectura de la taza de café, vas a santiguarte, vas donde el chamán, vas donde el brujo, vas donde el satanista, te haces prácticas o cosas que no glorifican a Dios, tú tienes que cerrar toda puerta. Si estás practicando algún pecado que a Dios no glorifica, a Dios no agrada, tienes que apartarte de él. ¿Por qué? Porque en la guerra espiritual cualquier puerta abierta puede ser peligroso. Lo voy a repetir.
En la guerra espiritual, cualquier puerta abierta es peligroso. Es peligroso. Por eso cierra toda puerta que Satanás o que los brujos puedan usar. Saca de tu casa cualquier cosa que haya en tu casa que el enemigo pueda usar para meterse o para contaminar. Sácalo de tu casa. Deja de practicar cosas que los brujos se puedan agarrar de ahí para hacerte daño. Mira, la Biblia dice en Efesios capítulo 5 verso 11, y vamos a leerlo, y lo dice claramente. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 5, el versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, repréndelas más bien. Efesios 5, 11. Quiero orar por ti, por favor. Quiero orar. Yo sé que tienes lucha. Yo sé que estás batallando. Y yo te entiendo. Sé que muchos de ustedes no saben cómo pelear. Tristemente, algunos de ustedes asisten a iglesias donde no se habla de la guerra espiritual, no se habla de la liberación, no se hacen liberaciones, no se enseña guerra espiritual, no se entrena a la gente para saber cómo batallar. Por eso quiero orar por ti y quiero que por favor me escribas tu petición. Ahí en el super chat puedes hacerlo. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Yo quiero que tú repitas conmigo. Todos repitan conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que tú eres mi Salvador, mi Señor y mi única esperanza. Gracias porque en la cruz del Calvario tú venciste a Satanás, venciste la muerte y a los poderes de las tinieblas. Hoy someto mi vida a tu voluntad. Examina mi corazón, precioso Espíritu Santo, y muéstrame todo aquello que debo corregir. Perdona mis pecados y ayúdame a apartarme de toda desobediencia y de toda práctica diabólica. Hoy renuncio a toda práctica, pensamiento, hábito o relación que me aleje de ti, precioso Dios Todopoderoso. Decido perdonar a quienes me han ofendido y entrego en tus manos toda herida, resentimiento y deseo de venganza que hay en mí. Ayúdame, Espíritu Santo, a vestirme con toda tu armadura y afirma mi vida. Vamos, dígalo. Y afirma mi vida en la verdad. Protege mi corazón, Espíritu Santo, con tu justicia. Fortalece mi fe. Guarda mi mente y enséñame a utilizar correctamente la palabra, la espada del Espíritu. En el nombre de Jesús, resisto toda obra de temor, de engaño, de acusación, de división y de tentación. Declaro que mi vida, mi mente, mi familia y mi futuro pertenecen al Señor. Aleluya. Adorado sea Dios. Aleluya. Adorado sea el Señor.
Diga: Señor, no permitas que mi vida sea contaminada. Libérame, sáname. Declaro que Jesucristo es Señor sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Si deseas el módulo de hoy, solicítalo en el superchat. El módulo de hoy: cómo hacer guerra espiritual contra las tinieblas. Sé que el Señor te bendecirá, te abrirá los ojos espirituales. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Levántate como un guerrero, como una guerrera. Levántate como un guerrero, como una guerrera. Porque el Señor no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Déjame decirte, la guerra espiritual es necesaria. Todo cristiano, toda cristiana debe levantarse en guerra espiritual. Satanás ataca día y noche. Los demonios atacan día y noche. Hay una confrontación con el mundo espiritual. Hay una confrontación con las tinieblas. Los demonios buscan la manera de poder tener acceso en ti. Los brujos te atacan. Por eso tú no puedes ignorar la guerra espiritual. No puedes ignorar que hay una batalla espiritual. Recuerda, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de tu vida. Busca la presencia de Dios y llénate de Él, porque tú eres un guerrero. Por favor, di conmigo: yo me levanto en guerra espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Declaro que la bendición de Dios está sobre cada uno de ustedes. Si quieres aprender más sobre la guerra espiritual, sobre la liberación, únete a mis escuelas de guerra espiritual. Únete en YouTube. Dale al botón unirse que está debajo de la pantalla, y ahí dale clic y te va a abrir una ventana donde están mis 3 escuelas: la escuela de guerra espiritual, Joel 3:9, la escuela de profetas, profetiza, hijo de hombre, y la escuela de intercesores parados en la brecha. Tienes que entrenarte, mi hermano. Tienes que entrenarte. Aquí en TikTok también puedes encontrar mi escuela. Ahí está, solo suscríbete. Ahí donde dice suscripción en TikTok, y empieza a estudiar, a escuchar las conferencias que están allí en mi canal, solamente para miembros de las escuelas. Amén. Tienes que ser entrenado, tienes que ser preparado en la guerra espiritual. Personalmente soy el que doy las conferencias y el que prepara los módulos de cada conferencia. Amén. Si quieres que ore por ti para que tus finanzas crezcan, sean libres de toda brujería, de toda contaminación, te invito a diezmar en nuestro ministerio. Estos sobres son los reportes de los diezmos de los hermanos a nivel local, nacional e internacional. Todas estas personas que están diezmando están testificando de que tuvieron sus finanzas atadas, pero desde que empezaron a diezmar en nuestro ministerio, sus finanzas se desataron. Por eso te invito a diezmar en nuestro ministerio. Vas a ver la bendición de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Compártele esta enseñanza a alguien, por favor, para que pueda ser libre y aprenda a cómo hacer guerra espiritual. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. A mí el Señor me rescató del satanismo
Estuve 8 años en ese mundo, pero el Señor me rescató y me sacó de esas tinieblas un 20 de mayo del año de 1990. Y aquí estoy. Todo esto que te enseño fue lo que yo conocí en ese mundo de oscuridad, pero hoy te enseño a la luz de la palabra del Señor. Quiero verte en mi próxima enseñanza, no te la pierdas. Sé que el Señor te va a hablar y te va a bendecir. Bendiciones. Recuerden que estamos y seguimos en guerra espiritual. Bendiciones. Aleluya. ¿Cómo hacer guerra espiritual? Gloria al Señor. Aleluya.